Imagina trabajar de lo que te gusta, tener una gran oportunidad para hacer algo que te gusta y terminas encontrando algo que el mundo no sabía y terminas cambiando la historia completa. Bueno, bienvenidos primero que nada a mi podcast. Hoy vamos a hablar sobre el libro Las locuras de las montañas de H.P. Lovecraft. Algunos tal vez lo conocen, otros no. Para darles contexto, él es uno de los escritores más reconocidos sobre terror cósmico y el terror en general, que de hecho este libro fue algo que influyó mucho en más que nada películas sobre horror cósmico y todo esto, y sentó bases para esto. Algunos ejemplos de estas películas pues son, no sé si conozcan tal vez lo que es Alien Prometheus, La Cosa, Alien vs Depredador también. Y bueno, primero voy a darles como contexto sobre este libro. Este libro lo publicó en una revista de ese entonces. Lo publicó en 2 partes, que pues si las juntas hacen como esta novela. Bueno, no es una... Sí, es una novela corta. Bueno, primero yo creo que quiero darles como el contexto, como meterlos en este ambiente de terror cósmico, sobre qué es. Muchas veces el terror cósmico está metido en cosas que nosotros vemos día a día, en obras literarias, películas, y muchas veces no nos damos cuenta porque no sabemos ni qué es. Un ejemplo muy claro es el personaje It, el libro de Stephen King. Él es un gran ejemplo de terror cósmico. Literal, es una entidad que no puedes entender. O sea, no es un fantasma, no es un espíritu, es una entidad, como un dios. Entonces por ahí va lo que es el terror cósmico. El terror cósmico pues prácticamente te cuenta historias. Muchas veces son criaturas, entidades, alienígenas también pueden entrar en esta categoría. Pero son cosas que uno como humano, si tú estuvieras en tu situación, el humano queda muy corto a lo que son esas entidades. El humano en casi todas las historias de terror cósmico siempre termina como algo insignificante. O sea, no puede hacer nada contra eso. Como dije, en estas historias a veces son alienígenas, a veces son dioses, a veces son simplemente cosas de otras dimensiones que uno como humano no entiende. Por más que intentes entender lo que son, no lo vas a lograr. Casi siempre en estas historias, más en las de H.P. Lovecraft, de hecho los protagonistas la mayoría de veces se vuelven como locos porque no entienden lo que pasa, no entienden qué están viendo, no están. Muchas veces en el libro te describen como las criaturas y ni siquiera sabes cómo se ven, porque son criaturas tan indescriptibles que el humano no las entiende. Obviamente sí te da como que te las describe como puede, pero pues realmente no entiendes, ¿sabes? Y bueno, en específico este libro habla sobre alienígenas, entidades alienígenas, que también habla sobre a lo mejor unas entidades un poquito más cósmicas, más como dioses, pero la mayoría son alienígenas. Aquí te ponen mucho los alienígenas como si fueran dioses, entonces ahí está un poco confuso identificar qué son. Pero bueno, quiero darles como un resumen del libro primero que nada, para que puedan entender de lo que estoy hablando. Y obviamente voy a hablar sobre mi reseña y lo que me gustó, lo que no me gustó. Bueno, primero que nada, la pregunta ¿es un libro de goce o de placer? Para mí, tengo entendido que el goce y el placer, la diferencia es que el placer es algo que tú puedes ver, algo tradicional, algo que tú estás familiarizado, y el goce, pues es algo que a lo mejor es más complejo, es más,
tiene una manera de expresarte a lo mejor un poco más difíciles de entender, te hace pensar un poco más, incluso hasta te puede causar incomodidad, pero a fin de cuentas es algo padre, ¿sabes? Entonces para mí esta novela es de goce porque sí toca algunas cosas un poquito, no diría que problemas explícitos, pero la manera en que te muestra como las cosas, a lo mejor si tú la lees, sí te causa como esta incomodidad, como este terror de que estoy viendo, que estoy leyendo, ¿sabes? Entonces, para mí el libro es sobre goce. Perdón, el libro es de placer o goce, es goce. Entonces, voy a hablar sobre la trama del libro. Voy a darles como un resumen pequeño. Bueno, tenemos dos personajes principales, que es William Dafoe y Paudi. Paudi creo que tal vez mencionan el apellido por ahí, pero creo que a lo mejor se me pasó, pero Paudi y William. Ellos dos trabajan para bueno, no trabajan, sí, dejémoslo en trabajan. Son investigadores de la Universidad Mechatronic, allá en el 1930, por ahí creo. Ellos van a hacer una expedición a la Antártida junto con otras personas, que son 7 estudiantes que se graduaron justo de esa misma universidad, y algunos mecánicos, ingenieros, todo por ahí. William es geólogo, entonces pues él a lo que va es a buscar cómo encontrar cosas nuevas, obviamente, encontrar piedras nuevas, encontrar descubrimientos, ¿sabes? Entonces ellos se aventuran a la Antártida en un barco, perdón. En el barco llevan aviones. De hecho, en toda la historia casi siempre se trasladan mediante avionetas. Van por toda la Antártida en varios grupos y luego es de que, oye, acá pasa algo, pues van en avionetas. Y también llevan de que explosivos, llevan perros con trineos, llevan taladros. Usan mucho como para hacer agujeros en el piso. Y creo que eso es hasta ahorita lo que hacen. Entonces van y en la Antártida, fíjense, en la Antártida te muestra te la escribe y te la expresa como un planeta nuevo. O sea, tú vas te habla como si fueras a la Antártida y fuera un planeta que literal no sabes nada, porque es un lugar que para ti no tiene fin, repleto de nieve, casi no hay vida. O sea, en plan hay pingüinos, focas, pero en sí tú vas en lugares como en el centro de la Antártida y es muy raro ver vida, ¿sabes? Entonces tú escuchas todo. Si hay una sombra te da miedo porque dices que se movió, ¿sabes? Entonces creo que lo que más da miedo es que está en un lugar muy recóndito, un lugar que pues realmente no saben qué van a encontrar. Entonces llegan a esta Antártida, a este lugar de la Antártida, y empiezan a investigar, a hacer sus cosas. Se dividen en grupos. Entonces William y Pabudy se van en un grupo diferente. Y pues así, se dispersan por toda la Antártida, unos en el oeste, otros en el este, otros así. Bueno, entonces William y Pabudy llegan como a un lugar y encuentran una roca que tenía como unas marcas. Pabudy lo encuentra y Pabudy se obsesiona con eso porque dice, está muy raro que tenga una marca así. William, en cambio, pues como él es geólogo, él sabe que a lo mejor a veces en ciertas piedras, montañas, puede haber como estas deformaciones que el humano piensa que tienen una forma, pero pues realmente no, es natural. Entonces está como que esta dualidad de Paudi, que piensa que es algo más, y William, que pues es algo X. Entonces siguen investigando y ellos están como en este lado de la Antártida, digamos, y acá hay otro grupo. Entonces este grupo les dice, oigan, encontramos una cueva. Ellos van a la cueva,
en avioneta, como les digo, se mueven todo este tiempo en avioneta. Y quiero aclarar, todo esto pasa en diferentes meses, o sea, no pasa de que en una semana. Ellos investigaron por meses, por eso usan avionetas, por eso es como que en el libro sí como que cambian mucho de fecha, porque todo esto pasa en diferentes meses por todo lo tardado que es. Entonces llegan a esta cueva donde está el grupo y encuentran más fósiles de piedras con la misma marca que se encontró Paui. Y también se encuentran animales, reptiles, incluso dinosaurios, obviamente muertos, pero se encuentran como todos estos fósiles y encuentran específicamente una criatura que nunca pues han visto. En este libro, bueno, Lovecraft en general siempre quiere que uses tu imaginación. No te describe criaturas que son tan difíciles de entender, pero justo es como lo padre, porque pues te hace usar tu imaginación, ¿sabes? Te mete mucho en el ambiente. Entonces encuentran esta criatura que es como, no sé cómo explicárselos, es como que tiene un cuerpo de barril y luego aquí tiene la cabeza como en forma de estrella de mar y tiene unas alas. El punto es que deducen que esa criatura es tan antigua que incluso estuvo antes que, pues no sé, los dinosaurios o otros tiempos de otras criaturas. Son tan antiguas, entonces les dicen los antiguos. Estos antiguos se dan cuenta que su morfología, su anatomía es algo muy avanzado, es algo muy, muy complejo para el ser humano o para una criatura que vive en la Tierra. Entonces caen a la conclusión de que pues vienen de las estrellas, no son de aquí. Entonces se las llevan a sus campamentos para investigarlos. Entonces William y Paudi dicen, no, pues vámonos a otro lado a seguir investigando. Cuando ellos se van, reciben un mensaje sobre que perdieron contacto con el grupo que tenía a las criaturas. Entonces cuando llegan, ven que todo el grupo que estaba ahí con las criaturas está muerto, creo que no describe cómo están muertos, pero pues supongo que no fue algo bonito de ver. Y los perros también, los perros que llevaban en trineo, también los mataron. Pero la conclusión que sacaron fue que fue un hombre, porque un hombre de ahí creo que era el único que no estaba desaparecido. Ese hombre, pues dijeron, no, pues se llevó, porque las criaturas tampoco estaban ahí, ya no había ninguna, entonces supusieron que el hombre se llevó a las criaturas, y mató a los hombres porque se volvió loco, por lo que acababan de descubrir. Entonces, pues queda así. Y encontraron... se me pasó un detalle muy importante. Antes de encontrar las criaturas, un grupo encontró unas montañas muy grandes, creo que describen que son más altas que el Monte Everest, que son pues la montaña en forma de cono y arriba está descubierto. O sea, todo esto está como que lleno de nieve y acá no, está descubierto y es negro. Entonces ellos les da curiosidad y van y ven, o sea, te imaginas, te pones en su lugar, o sea, van en la avioneta y ven como estas montañas y cuando van pasando ven que tienen una forma muy rara. Tienen bloques, tienen estructuras muy raras que pues William como geólogo dice no es normal, o sea, es muy raro que sean las condiciones. Entonces te cuenta, o sea, que pasan las montañas y cuando voltean para abajo hay una ciudad alienígena. Bueno, no, en ese momento no saben que es alienígena, pero hay una ciudad de otra civilización que pues no sabían que existía. Entonces la ven, bajan y ya cuando están ahí abajo ven que esa ciudad como que rompe con las físicas. Bueno, más bien estaba construida de una manera que el humano no hubiera podido hacer, que el humano no puede hacer.
al menos en ese entonces. Entonces se bajan de las avionetas, empiezan a buscar por toda la ciudad, como que encontrar cosas, intentan imaginarse cómo era la ciudad como en su mejor momento, y descubren que en las paredes hay como que, ¿cómo lo puedo decir? Dibujos, hay como dibujos, y William como que empieza a deducir que los dibujos cuentan la historia de esas civilizaciones. Entonces, William lo que encuentra, y ahí les va, esto es ahora sí como que lo bueno, porque de hecho en la historia creo que solamente hay una parte en donde pasa algo de terror, o sea, que se encuentran con algo que está vivo, que los persigue, y todo lo demás no, todo lo demás simplemente como que te va contando como esta historia de los alienígenas, pero justo te lo cuenta de una manera que te da miedo, o sea, te da miedo pensar que afuera del planeta hay cosas que el humano no es nada comparado a eso. Entonces la historia de las paredes cuenta que cuenta que hay como estos seres que encontraron, que le dicen los antiguos. Estos seres se movían por el espacio. Ellos son conscientes, son inteligentes, pero ojo, no se movían con naves ni nada. Ellos tienen unas alas, tienen como unas alas, y ellos vuelan por el espacio, literal. O sea, aletean y se van de que a otro planeta. No sé cómo, creo que no dice, o sea, no toca temas sobre si no pueden morir, porque digo, obviamente del planeta Tierra a la Luna volando ha de ser mucho tiempo, entonces no toca como este tema de si son inmortales y por eso pueden viajar por todo el espacio sin morir tanto tiempo. Entonces, bueno, el punto es que vienen del espacio y llegan al planeta, y estos seres inteligentes son tan inteligentes que son científicos, entonces ellos pueden crear vida. Ellos primero crean vida como para comer, para alimentarse, pero luego empiezan a crear vida para sus beneficios, como los ponían de esclavos, literal. Eran esclavos de ellos para el ganado, ellos criaban animales también. Entonces, la verdad es muy interesante como ver cómo te ponen una idea de aliens poco convencionales, porque siempre que te imaginas un alien inteligente es como un alien en forma pues como de esta humanoide, estos grises, pero acá te ponen unas criaturas súper raras de que con cabeza de estrella, con alas, que ni siquiera tienen piernas, son como un barril, no sé cómo explicar, ahorita les pongo una imagen, pero el punto es que está muy interesante como que todo este tema. Entonces, estos antiguos tenían como sus esclavos que eran criaturas creadas por ellos mismos, pero estaban como que esparcidas por todo el mundo. Entonces cuenta la historia de las paredes que llegó otra civilización, otra raza, y los invadió y empezaron a tener una guerra. Esta raza se llamaba los engendros de Cthulhu, que de hecho Cthulhu sale en un libro, otro libro diferente de Lovecraft, que se llama La Llamarada de Cthulhu. Cthulhu es como una entidad también alienígena muy poderosa. O sea, el libro no les puedo decir todavía qué es, porque de hecho creo que no te lo dicen, pero no les puedo decir todavía muchos detalles de Cthulhu porque no he leído el otro libro. Quisiera leerlo, pronto lo leeré. Pero el punto es que es una entidad como un dios. De hecho, en el universo de Lovecraft hay un culto a Cthulhu. O sea, los humanos tienen un culto hacia esa entidad. Que de hecho Cthulhu está en el mar, o sea, está como encerrado en el planeta Tierra, pero como hasta el fondo del mar. Y si despierta Cthulhu, es como la extinción del humano. Entonces, no sé todavía esta historia de por qué llegaron engendros de Cthulhu, ni dónde está Cthulhu en ese momento, o si Cthulhu llegó con ellos. No hay como detalles todavía en ese libro. Supongo que después lo habrá en los otros libros. Pero el punto es que llegaron estos engendros que son como pulpos. Cthulhu es como
un ser humanoide con cabeza de pulpo. Entonces supongo que son como sus hijos. Y tienen una guerra con los antiguos, pero llegan a un acuerdo y dicen, ok, ustedes antiguos, váyanse para la Antártida y nosotros nos quedamos acá. Entonces, pues si llegan como a este acuerdo, se van cada quien para su lado. Y después no sé qué les pasó a los engendros de Cthulhu, desaparecieron como en un punto de la historia y quedaron nada más los antiguos otra vez solos. Entonces tenían como miedo y empezaron a crear a otras criaturas que se llamaban Shoggoths. Bueno, ¿qué pasa? Los Shoggoths ahora sí que no les puedo dar descripción de cómo son, porque son literalmente no tienen forma, son como gelatinosos y tienen como extremidades, no sé, no les puedo dar forma. Ahorita intento buscarles una imagen también, pero el punto es que los crean y estos Shoggoths empiezan a tener conciencia, empiezan a tener como su libre albedrío. ¿Y qué pasa? Pues se rebelan y empiezan a tener una guerra con sus creadores, con los antiguos. Ok, siento que nos estamos desviando mucho o que los estoy confundiendo. Los antiguos son unas criaturas que encontraron en la Antártida, que son los que tienen forma de barril con la cabeza de estrella. Estos son los antiguos. Luego están los engendros de Cthulhu, que fueron la raza que llegó y los invadió y tuvieron una guerra, pero llegaron a un acuerdo. Ellos son los engendros de Cthulhu. Y los Shoggoths son la última creación de los antiguos, que fueron los que se rebelaron y tuvieron una guerra con los antiguos. Entonces tuvieron una guerra, y se extinguieron. Se extinguieron los dos así en la guerra. Y ya no quedó nada. O eso pensaban. Entonces, nos volvemos a remontar a la historia de William y Peabody. Todo esto que les acabo de contar, ellos lo vieron en las paredes de la ciudad. Entonces, sí, lo vieron en las paredes, ellos dedujeron eso. Así que ahí se dan cuenta de que esto es una ciudad alienígena. O, más bien, sí, es alienígena. Y caen en cuenta que nosotros los humanos, bueno, al menos en el libro, fuimos como una creación de mal gusto. O sea, fuimos un chiste prácticamente, un error a lo mejor. Porque pues no somos nada comparados a las criaturas que te menciona. Es como si a una hormiga le dieras libre albedrío, ¿sabes? Entonces, o sea, sí lo tienen, pero entienden el punto. Entonces, pues ya, siguen aventurándose por toda lo que es la ciudad y encuentran, ya para terminar, encuentran una criatura, un antiguo descompuesto con una baba negra. No sé cómo William se dio cuenta o cayó en cuenta que esa baba negra que estaba descomponiendo al antiguo era de un Shoggoth. Entonces, la única escena en donde te muestran una criatura es que están ahí viendo al antiguo y de la nada se escucha un ruido y empieza un Shoggoth a perseguirlos. Entonces se van corriendo, logran escapar, se van en una avioneta de que pasan toda la Antártida, pero Peabody queda como loco y empieza a decir el nombre de una entidad. La verdad, el libro tiene muchas cosas que no me dejaron en claro, pero ahorita hablamos de eso. Entonces, bueno, esa fue la historia, resumidamente. Ahora, vamos a hablar sobre lo que me gustó y lo que no me gustó. A mí, vamos a hablar primero de lo que me gustó. A mí la verdad es que me encantó. La verdad yo no soy mucho de leer lo que es libros. Y justo este se me hizo muy difícil de leer porque es muy descriptivo, entonces sientes que no avanzas. Pero ya vas como que metiéndote más y te va atrapando. Entonces a mí eso fue algo que me gustó mucho. Me gustó mucho también como esta idea de mostrarte alienígenas o entidades de una manera poco convencional, porque como que estamos acostumbrados a lo mismo de Aliens y te lo pone él como súper diferente. Te cuenta una historia muy interesante sobre esta civilización. Y a mí la verdad me encantó eso. Este libro fue creado en 1931. Entonces, tengo entendido, ya lo que investigué, probablemente es de la corriente literaria vanguardista. Porque la vanguardista surgió en la crisis económica de 1929 y la secuela
de la Gran Depresión hacia la década siguiente. Entonces, empezó como en el principio del siglo XX, tengo entendido. Entonces, creo que es vanguardista esta novela. La verdad, este libro lo recomiendo mucho si eres fan del terror. Si te gusta como toda esta vibra del horror cósmico, siento que te puede fascinar como todo esto. De hecho, este libro es considerado el mejor de Lovecraft, pero solamente si te gusta el terror. Siento que no te vas a poder identificar tanto o no vas a poder relacionarte tanto con el libro si no te gusta como toda esta vibra, ¿sabes? Pero en general estuvo muy bueno el libro, la verdad. Para alguien que no lee, estuvo muy padre. Me gustó mucho. Siento que no hubo algo que no me haya gustado. A lo mejor lo que es como que te digo, como mencioné, que sientes que no avanzas, pero fuera, o sea, eso es algo mío. Pero fuera de eso, todo me gustó. Y la verdad, pienso seguir leyendo libros de él en específico y de ese estilo. Y pues, bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Espero haya sido interesante como todo este tema. La verdad, si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo. En la aplicación de libros de iPad cuesta $9, así que excusas no hay. Pues no, muchas gracias, la verdad.